Vale, segunda parte de nuestro curso dedicado a los Gen Servers, o nuestro capítulo más bien dedicado a los Gen Servers. En el capítulo anterior presenté por qué el Gen Server si hablé de la función handleinfo, pero entre ese vídeo y este seguramente haya gente que ya se haya dado cuenta de un par de problemas que nos da handleinfo, y es que no soluciona las razones por las cuales querríamos usar Gen Server en primer lugar. Por ejemplo, no sabemos quién nos manda un mensaje. Solamente sabemos que cuando nos llega un mensaje porque alguien usa send, pues se llama handleinfo, dándonos el contenido del mensaje en el primer parámetro de la función handleinfo aridad 2. Pero no sabemos como tal quién es. Podríamos saberlo, obviamente, si nos mandamos el propio PID dentro de la carga que estamos enviándole, pero eso realmente tampoco nos arregla nada, no nos proporciona ninguna ventaja, es pues más de lo mismo, tenemos que hacer self, pues es un poco complicado. Y además, si no sabemos quién nos ha mandado un mensaje, difícilmente le podemos responder. De hecho, seguramente haya quien se haya dado cuenta que es bastante sospechoso que aquí tal cual haya puesto el átomo no reply como primer elemento en la tupla que se tiene que devolver. Bastante peculiar. ¿La existencia de no reply quiere decir que hay un reply? Pues sí, lógicamente. De hecho, en la mayoría de casos no vamos a querer utilizar handleinfo, esto ya lo anticipaba, pero nos tiene que quedar claro que no va a ser lo que vamos a querer hacer. Quizá lo más cercano a una arquitectura cliente-servidor sea un sistema un poco más natural de poder mandar mensajes que deben ser respondidos. Y eso es precisamente lo que nos proporciona la función handleCall. Es una función de aridad 3, es decir, vamos a incorporarle 3 parámetros siempre. Y repito, esto es como en el capítulo anterior cuando hablaba de handleinfo y de init, tiene que llamarse así. Es un requisito que nos pone Elixir. Si queremos poder utilizar GenServer, pues tenemos que estar dispuestos a aceptar que las normas las ponga pues Elixir. Y en este caso Elixir dice que tienen que ser aridad 3 y tiene que ser una función llamada handleCall, porque es lo que Elixir va a llamar cuando utilicemos un call en un GenServer para intentar mandarle un mensaje al GenServer. Va a llamar a handleCall. Si no existe, pues se rompe todo. El primero de los parámetros que tenemos que mandar es el propio mensaje, la propia carga que le queramos enviar. Cuidado aquí, ¿vale? Podéis imaginarlo como lo que mandaríamos en un send, pero no va a ser exactamente lo mismo. El resultado lo veremos en breves minutos. No se muevan. Segundo parámetro. El segundo parámetro es precisamente quién te lo ha mandado. From. From va a ser el PID que nos ha proporcionado la llamada. Es decir, cuando nosotros hagamos esa llamada para enviarle un mensaje mediante handleCall, no hace falta que pongamos self. Automáticamente va a quedar claro quién es el responsable de haber hecho esa llamada, ¿vale? Gracias a que no vamos a usar send, vamos a usar otra primitiva, pequeño avance. Y por supuesto, como no podía faltar, el tercer parámetro va a ser el estado, por si lo queremos manipular, ¿vale? Entonces, handleCall va a ser la función estrella que normalmente vamos a utilizar con los GenServers, nada de handleinfo. Vamos a usar normalmente handleCall. Es una función que permite hacer cliente-servidor realmente. De hecho, es prácticamente como llamar a una función, pero en otro proceso. Y es que nosotros vamos a recibir tal cual los mensajes, vamos a saber de hecho quién nos lo ha mandado, pero no vamos a tener que interactuar con este parámetro en la mayoría de casos. Este parámetro nos va a venir bien pues para identificarlo, o para si tenemos que hacer alguna operación en la que somos un proxy y tenemos que pasar a lo mejor el PID de origen. Por ejemplo, tienes que montar un árbol de supervisión y conectarlo con el proceso from, pues puedes hacerlo ahí, pero normalmente no vamos a querer utilizar from, porque la propia función handleCall en su respuesta nos permite indicarle qué mensaje queremos mandarle de vuelta. De tal manera que cuando luego llamemos al GenServer usando la primitiva call, vamos a tener la oportunidad de que nuestro proceso va a quedar automáticamente a la espera de que termine el handleCall, y lo que sea que diga handleCall nos va a volver de vuelta. Es decir, ya no solamente nos gestiona el receive del GenServer, sino que cuando luego utilicemos call para mandarle un mensaje al GenServer, la propia API de GenServers va a gestionar el otro receive que tiene que tener el otro proceso para esperar la respuesta. Y gracias a eso vamos a poder hacer arquitecturas cliente-servidor con procesos utilizando los GenServers. De ahí el nombre de GenServer. Ahora de repente todo empieza a cuadrar. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos hacer una calculadora distribuida y por lo tanto nuestro mensaje va a ser pues un mensaje tipo suma, resta, multiplica. Tiene sentido que la carga igualmente siga siendo un átomo metido en una tupla para poder pasarle parámetros, por ejemplo, add nm, de tal manera que nosotros podemos calcular el resultado que sea pues n más n. Lo voy a poner así pues, para que se entienda mejor que esto es una variable intermedia, pero lógicamente en condiciones normales igual no tiene que ser necesario.
Por supuesto, también podemos hacer como antes un pattern matching del contenido de mi estado para sacar el conteo directamente. Y a mí el from me va a dar igual, así que no lo voy a utilizar, le voy a poner un guión bajo para que no moleste. Y el return del handle call es otra tupla, pero en este caso el primer elemento va a ser reply. Reply para indicarle que queremos responder. Lo que sea que nosotros devolvamos en el reply va a ser lo que luego cuando el proceso cliente haga un call va a recibir como respuesta. Y en particular, si le digo que va a responder algo, como segundo parámetro tengo que decirle que, por ejemplo, el result. El result va a ir de vuelta al otro proceso. Ten en cuenta que este es el otro lado del teléfono. Tenemos que definir lo que queremos que reciba, pues el primer lado, el que inició la llamada. Y por supuesto, como en todas las ocasiones, el último parámetro o el último elemento de la tupla va a estar reservado para actualizar el estado. Por ejemplo, para actualizar el conteo. ¿Cómo utilizaríamos esto ahora? Pues si yo levanto una sesión de EX nueva, porque la he cerrado entre un capítulo y otro, y compilo mi Gcall y ahora sí, mucho mejor, había un pequeño problema de programación, y lanzo mi GenServer. Ahora puedo mandarle un mensaje, pero no lo voy a hacer con send, lo voy a hacer con la función genserver.call, ¿vale? Esta función es de Aridad 2 o de Aridad 3 según como la vayamos a llamar, pero la forma más simple de llamarla es con Aridad 2. Con Aridad 2 tenemos que indicarle simplemente el PID del genserver al que le queremos mandar el mensaje, por ejemplo, el PID de nuestra calculadora. Y luego el propio mensaje que le queramos proporcionar. Por ejemplo, en mi caso voy a mandarle la tupla add23 para indicarle que quiero hacer una suma de 2 y 3. ¿Vale? Esto le entraría aquí por pattern matching, a pesar de que no he puesto ningún print. Pero bueno, nos lo imaginamos. Como respuesta obtengo 5, es verdad que le he dado control C, ha quedado bastante feo. Voy a poner el print, ¿vale? Ya que estamos, para que se entienda bien. Y ahora sí que se va a entender mejor que pues se hace la llamada handle call. Y ese result, que es el que hemos devuelto como segundo parámetro de nuestra tupla, que empezaba por reply, es lo que se va a mandar de vuelta. Por eso cuando yo invoco a call, pues el resultado se va a proporcionar aquí como parámetro de vuelta, bueno, como argumento, como variable de retorno, quiero decir, ¿vale? Importante que, lógicamente, tiene que ser un mensaje declarado. Si yo, por ejemplo, hago una resta de 3 y 2, pero no le he definido la operación sub, pues vamos a tener un problema. En este caso, como he lanzado el genserver usando start y no starlink, pues justo se ha salvado mi shell. Aquí me dice que el PID 106 todavía va a estar vivo, que es el cliente, que soy yo, porque no me he ocupado de ponerlo con starlink. Pero imaginemos que yo hubiese lanzado mi genserver usando starlink en vez de start. Pues en ese caso, cuando falla, como veis, falla también EX porque es nuestro cliente, porque hemos conectado el proceso, ¿vale? Nos dice otra vez Interactive Elixir y nos aparece otra vez, empezamos a contar desde el 1, es decir, hemos reiniciado EX esencialmente. Pero, bueno, simplemente tendríamos que ir implementando las distintas funciones y ya está, ¿vale? Vamos metiendo un handle call para cada cosa que queramos gestionar y poco más. La existencia de un tercer parámetro en el caso de la función call debería ser un poquito sospechosa, ¿vale? Ese tercer parámetro sirve para indicarle si queremos poner un timeout y es un aspecto que tienen en particular los genservers automáticamente ya de gratis, que es una cosa que nos permite decir que queremos que una llamada call o se resuelve en un número determinado de milisegundos o ya no se tiene por qué resolver, ¿vale? Esencialmente, cuando hacemos una llamada handle call o cuando hacemos un call más bien, tenemos que tener en cuenta que a diferencia de con los procesos normales donde por defecto y si no lo tratamos, pues un receive está pendientemente corriendo así hasta que le llegue un mensaje. En el caso de los genservers, el comportamiento por defecto, si no empezamos a jugar con los timeouts, es esperar un poquito, ¿vale? Si una llamada no se resuelve al instante, pues esperamos un poco. Pero por defecto, si en 5 segundos no se ha resuelto la llamada, pues simplemente se trata como un error
y todo continúa con naturalidad, ¿vale? Entonces nunca se va a quedar colgado infinitamente. Por ejemplo, para que veamos esto, voy a hacer que mi función handleCall tarde en resolverse. Y para ello lo que voy a hacer es utilizar una función, que no me acuerdo el nombre, la verdad. Pues mira, precisamente se llama sleep, que sirve para esperar un poquito antes de resolver, ¿vale? Process.sleep es una función a la que le tendremos que indicar el número de milisegundos que queremos que el proceso espere. Por ejemplo, vamos a ponerle 2000. Para que pues ahora handleCall se espere pues 2 segundos antes de responder. Entonces, si ahora recargo y le procedo a mandar otra vez el mensaje, bueno, si la lanzo bien, claro, un segundo. Pues aquí todo correcto, ¿no? Hemos esperado 2 segundos y eso está muy bien. Por defecto, en EX, por defecto en Elixir, lo que digo, el timeout es de 5 segundos. Por lo tanto, si le hago un sleep mayor a 5 segundos, pues lo que va a ocurrir es ligeramente distinto. En este caso ahora lo que va a pasar es que vamos a esperar los segundos correspondientes, pero pues se produce un pequeño error, ¿vale? Debido a que pues el GenServer no se ha resuelto a tiempo. En este caso yo creo que la he lanzado simplemente la he lanzado con start. Luego pues ha salido, ¿vale? Ahora me pregunto, por cierto, si mi PID sigue vivo. Sí, sigue vivo. La cosa es que a mí me habrá llegado un mensaje que me dice, pues, porque se levanta cierto monitor por debajo cuando yo hago un call, pues que me dice que pues hay una llamada que se ha hecho mal, ¿vale? En ese caso es verdad que tenemos que manualmente sacarlo de ahí porque va a estar ahí pues molestando realmente. Pero bueno, eso simplemente por si nos queremos enterar de que ha habido un problema con la llamada porque ha caducado. ¿Cómo podemos corregir esto? Por cierto, pues precisamente para eso nos vale el tercer parámetro, porque con el tercer parámetro le podemos decir cuánto tiempo queremos que se espere, ¿vale? Así si queremos darle más tiempo, pues le podemos decir como tercer parámetro que queremos que una llamada pueda tardar hasta 10 segundos en fallar. Y entonces ahora, dentro de 6 segundos, tendremos nuestra respuesta con naturalidad, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Si queremos hacer que espere hasta siempre, pues podemos pasarle directamente el átomo infinity, y con eso pues este call jamás terminará hasta que no tengamos una respuesta, ¿vale? Por narices tenemos que tener una respuesta. Si el proceso nunca culmina adecuadamente y nunca termina y no comunica su resultado, pues se va a quedar esperando infinitamente. En este caso lógicamente no va a pasar, pero si el proceso tardase más, pues nunca tendríamos un problema de que se quede sin tiempo. Finalmente, para todas aquellas circunstancias en las cuales queramos mandar mensajes pero no tengamos que esperar una respuesta, podemos utilizar una tercera función que tenemos en los GenServers que se va a llamar handleCast. Y esta función la vamos a utilizar cuando queramos mandar un mensaje pero no esperemos respuesta, ¿vale? En este caso pues simplemente queremos mandarle un mensaje de una forma sofisticada pero no necesitamos esperar que haya una respuesta. Entonces cuando nosotros utilicemos en este caso genserver.cast para mandarle a este GenServer una solicitud de cast, simplemente se la vamos a mandar y va a resolver al momento. Y ya el cast, por su propia cuenta, pues hará lo que sea que tenga que hacer, pero no tiene por qué devolver nada y, por supuesto, el cliente no va a esperarse. Va a lanzar el cast y va a continuar haciendo sus cositas. Su aridad es 2. Como podéis imaginar, pues es bastante parecida a handleinfo. Como primer parámetro vamos a mandarle pues la operación. En este caso imaginemos que queremos hacer un reset. Y como segundo parámetro el estado, ¿vale? Que yo en este caso lo voy a mandar entre guiones bajos porque me da bastante igual. Porque handlecast, por ejemplo, lo podríamos usar, pues una situación en la cual no esperamos una respuesta es reiniciar el contador. No hace falta que me digas todo va bien. Puedes devolver un OK, pero para eso pues no devuelvas nada. Entonces lo voy a meter en un handlecast porque no lo necesito. Cuando hago un handlecast y quiero indicar pues que todo ha ido bien, lo único que sí que tengo que hacer es devolver una tupla con el elemento noReply, ¿vale? Esto es un poco como el info. ¿Por qué? Pues porque con esto me aseguro de que si luego quiero devolver una situación errónea que deba ser interpretada como ha habido un problema en el handlecast, yo no puedo comunicárselo al proceso. Pero igualmente,
hay algo que puedo hacer para mandar un error y replicárselo al GenServer y que el GenServer pues ya gestione ese error, termine el árbol de procesos si es necesario, avise, mande los errores pertinentes, así que igualmente yo tengo que decirle al GenServer todo ha ido bien, simplemente no tengo nada que decir. Y por supuesto como segundo parámetro pues el nuevo estado, que en este caso vamos a resetear el conteo a 0. ¿Vale? Y dirás, ¿qué diferencia hay entonces entre handleinfo y handlecast? Si aparentemente tienen la misma aridad, los mismos parámetros, pues lógicamente la diferencia está en la forma de llamarlo. Y es que cuando utilicemos handlecast no vamos a utilizar send tampoco, sino que vamos a utilizar la que os he dicho, la función genserver.cast, para mandarle un mensajito. En este caso vamos a mandarle el mensaje reset. Pero ahora que lo pienso... Espera. Vamos a poner un putS porque no se lo he puesto. Vamos a ponerle un putS de reset para que se reinicie. O sea, para que se imprima bien cuando se reinicie. Y ahora sí, vamos a poner un cast tal cual de... vamos a mandarle al PID, en este caso, el mensaje reset. Con eso se devuelve OK, que OK es lo que nos dice cast, ¿vale? Aquí es porque ha sido de casualidad, ¿vale? Porque se ha impreso antes. Pero imagínate que yo tengo puesto un process sleep o que tardo más, pues primero se imprimirá el OK y luego ya se imprimirá el handlecast. Y en este caso, pues se ha reiniciado, ¿vale? No hay nada que decir ahí tampoco. Entonces, ahora ya, lógicamente, no tengo ninguna forma de sacarlo, a no ser que haga enviarle un mensaje inválido. Sí. Con el mensaje inválido pues ya vemos que el conteo ha bajado a 0, o sea que se ha reiniciado correctamente. Recordemos, con cast entonces utilizamos cast y con info sería pues un send regular, ¿vale? Al final el info va a quedar limitado a mensajes de servicio que queramos interpretar. Imagínate que lanzas otro proceso y este tiene un monitor, pues cuando recibas el evento de monitor de se ha caído, pues handleinfo puede ser un buen lugar para tratar ese tipo de circunstancias. No va a ser muy útil, normalmente nos vamos a quedar con handlecast y con handlecall, pero pues nos puede venir bien. Normalmente vamos a querer utilizar handlecall y handlecost por una razón muy simple, ¿vale? Y es que una vez que estamos utilizando call y cast, es muy fácil envolverlos. O sea, imagínate que tú tienes el mensaje add o lo que sea, pues puedes utilizar tu propia función, por ejemplo la función add, que eso lógicamente lo puedes hacer, para crear un envolvente con una interfaz mucho más cómoda, porque sí, los GenServers están bien, pero igualmente sigues teniendo que utilizar esta cosa tan asquerosa de las tuplas, mientras que si tú te fabricas una función a la que le pases un PID, le pases XY y ya la llames add, pues puedes hacer esta cosa tan guay de envolver tal cual una llamada a genserver.call de addxy. Y bueno, eso es mucho más fácil realmente de utilizar. Por ejemplo, si ahora lanzo mi GenServer, pues puedo hacer un gcalc.add de PID23 y tengo mi respuesta al cabo de 5 segundos. Me había olvidado que tenía un process.sleep. Claro, porque no tiene timeout. Fuera ese timeout. Venga, que se me está alargando el vídeo una vez más. Ahí está, ¿vale? Una interfaz mucho más cómoda, no cabe menor duda. Todo esto está muy bien, pero tratamiento de errores. Es bastante sospechoso que solamente respondas reply no reply. Lógicamente aquí vas a poder tener más valores que responder. Eso lo voy a ampliar en la siguiente parte.